Vamos a comenzar la segunda unidad y tercera unidad de las obligaciones. Voy a hacer una breve reseña de lo que vimos en las estructuras jurídicas de las obligaciones. En este caso, materia del derecho privado patrimonial, con el objetivo que ustedes se ubiquen en el contexto de lo que son las obligaciones y estudiaremos posteriormente las fuentes de las obligaciones. El derecho privado se rige por las reglas modernas del mercado. Esto es importante tenerlo en cuenta por cuanto a veces solamente nos ubicamos desde el punto de vista del código y no vemos hacia afuera, que es el reflejo de las relaciones entre los individuos y el mercado. O sea, esto quiere decir que de alguna manera ya estudiamos, como lo decíamos anteriormente, en bienes y en familia, estudiamos todo lo que tiene que ver con los derechos personales y los derechos reales. Ahora vamos a tratar de establecer ese vínculo del mercado con el carácter de las obligaciones en el derecho moderno. Hay unos principios que rigen esta relación, que es la competencia, y por lo tanto estos son de carácter iguales y complementarios. ¿Qué significa esto? Esencialmente que las partes, cuando van a establecer las obligaciones, deben de hacerlo de forma equitativa. Por eso hablamos del derecho de manera equitativa y al igual debe haber una competencia en relación a cada uno de los actores, en tanto sea el acreedor como el deudor. Luego veríamos cómo se resuelven los conflictos a través de la competencia. En este caso, una vez que se establecen las obligaciones, nosotros ya hemos estudiado los elementos que hacen posible que nosotros determinemos cada una de las obligaciones. ¿Cuáles son? El objeto, el sujeto y la cosa en sí, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos determinados esos elementos, lo que vamos a ver es que se empieza a establecer una vinculación desde el punto de jurídica con el Estado. Generalmente lo vemos en la relación en que es el Estado el que promulga las leyes y estamos hablando de un derecho eminentemente privado. En su momento de ejecución, el individuo se rige por lo que determina el Estado, pero queda a nivel de su disposición el hacer efectivo la ejecución del cumplimiento de dicha obligación. Para ello deberán irse a referirse al CPCN, Ley 902, en la parte de ejecución, ¿verdad? Una vez que alguien haya incumplido una obligación, ¿cómo es que esto el Estado permite que nosotros podamos establecer esos mecanismos que hace efectiva una relación jurídica para ambas partes? El Código Civil, el Código Comercial en Nicaragua, regula las relaciones entre los individuos y esto no es algo novedoso, ha sido a partir inclusive desde el derecho romano, pero un poco más cercano a nosotros lo podemos ver desde el siglo XIX, cómo esto establece de una manera puntual lo que debemos de establecer a partir de constituir dichas obligaciones. Mucho del derecho patrimonial están en los códigos, es un universo de relaciones y nada queda afuera de ello. ¿Qué significa esto? Cuando vemos la parte codificada, se establecen todas las disposiciones legales, jurídicas, que el individuo debe de respetar y aplicar cuando hace una transacción y en la cual se está estableciendo vínculos donde hay de una manera entre las dos personas una relación donde ambos tienen una carga para poder satisfacer. Hay diferentes doctrinas desde el punto de vista que dicen que en este caso el acreedor no tendrá más mecanismos nada más de hacer valer su derecho. Y hay otra doctrina que dice que el deudor solamente tendrá la obligación de cumplir. Modernamente tenemos una disposición desde el punto de vista
donde las dos partes deberán hacer una función y tendrán una carga en cuanto a la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones. Más tarde vamos a profundizar sobre este aspecto. Hay otra cosa que me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta al momento en que vayan haciendo la lectura de los diferentes textos que tienen ahí, sobre todo de la guía de autoestudio, en la cual encontrarán una cantidad de preguntas que les va a permitir ir acercándose más a la comprensión de lo que son las obligaciones. El código contiene, tanto desde el punto de vista de los principios generales, en el cual hallamos primero la autonomía. En este caso hablamos de autonomía de voluntad. El individuo es libre, el individuo tiene la capacidad, está legitimado ante el otro sujeto para poder realizar el acto de la obligación. ¿Esto qué quiere decir? No hay coerción, no hay ningún tipo en el cual al individuo se le esté obligando a realizar un acto en contra de su voluntad. A eso se le conoce autonomía de voluntad. Luego tenemos la capacidad, que es la consecuencia en cuanto a los actos positivos o negativos. Recordemos que en el caso de las obligaciones, desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo, las obligaciones pueden ser cumplidas o no cumplidas, y de esto dependerá la forma en que está perfeccionado esa obligación. ¿Cuál es el mecanismo para perfeccionarse de la obligación? Es el contrato. Eso más adelante lo vamos a ver en otras asignaturas, pero desde ya ustedes deben de saber que las obligaciones no son o no están meramente de manera subjetiva, sino que van a tener que concretizarse en un aspecto de manera puntual donde se pueda establecer todo aquello que las partes han determinado. Por lo tanto, el tercer principio está regido a responder por los daños que se puedan producir y a la vez poderlos reparar. Este aspecto, lógicamente, la ley lo concibe como un elemento esencial no solamente para una parte, ¿verdad? Porque yo puedo tener de pronto que alguien ya cumplió con cierta parte de las obligaciones y a lo mejor el acreedor quiera hacer valer un derecho que aún, ya se le haya cumplido y él quiera que se le vuelva a pagar. Entonces, en ese caso, el derecho también va a tener la posibilidad de que ambas partes tengan seguridad jurídica desde el punto de vista de lo que se está o lo que está determinado en el derecho. ¿Por qué insistimos como derecho privado patrimonial? Lo hemos venido analizando desde que estudiamos familia y desde que estudiamos propiedades y bienes, ¿no? Entonces, en este caso, en esa primera unidad que hicimos un recordatorio general de esta parte, la apropiación que el individuo hace de las cosas particulares, lo hace porque van a servir para la utilidad que él quiere. Nadie va a hacer o va a contraer una obligación en la cual no haya sido necesario el que él lo hiciera. Por decir algo, quiero hacer una obligación de la compra-venta de un bien inmueble. Tengo una necesidad por qué hacerlo. Voy al banco, pido un crédito. Lógicamente, la obligación nace por una necesidad que el individuo tiene. O sea, no podemos ver la obligación nacida sin que haya efectivamente una necesidad por uno de los sujetos. Luego vemos que también se regulan las transacciones posteriores, como se manifiesta en el sentido de que podemos ver que los contratos, ¿verdad? Ya decíamos que la forma en que se van a hacer valer las obligaciones. En el caso de eso, vamos a ver que el mercado nos establece diferentes mecanismos, diferentes tipos de contratos por los cuales vamos a entrar a eso. Más adelante vamos a definir cuando hablamos de contratos típicos y atípicos, porque en esto, lógicamente, las obligaciones van a traer como referencia un aspecto sustancial para poder comprender que hay elementos que de alguna manera la legislación no lo recoge,
pero que eso no quiera decir que no esté integrado y que no sea válido, porque recordemos que uno de los elementos esenciales es la licitud del acto. Entonces, si el acto es lícito, lógicamente vamos a tener como respuesta a esto la necesidad de hacer valer ese derecho. Luego tenemos la regulación que se hace entre las personas y las cosas, y la persona y la persona. Recordemos que esto es derechos reales y derechos personales. En este caso, las obligaciones, lógicamente, no pueden producirse meramente a partir de que haya una relación del individuo con la cosa. Ese es meramente el mecanismo de demostrar el aspecto patrimonial y el ejercicio que ese individuo puede hacer con las cosas que le pertenecen. Pero cuando alguien vulnera ese derecho, lo que deberá hacer ese individuo es pedir o restituir el derecho que ha sido vulnerado. Entonces, al darse esa vulneración es cuando hacemos la aplicación del derecho personal. Por eso es que insistimos en que el derecho personal se ejercita de persona a persona. En este caso, también esto, tanto para que ustedes vean que no vayamos dejando de por fuera todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora, este aspecto ustedes lo estudiaron, lo profundizaron, me imagino que aprobaron Introducción al Derecho. Introducción al Derecho le da estas herramientas que ahora son necesarias que ustedes las apliquen en la parte de las obligaciones. Marcar desde el punto de vista la intención de lo que es el sujeto, puede hacer uso de los bienes que son de su titularidad. ¿Esto qué significa? Esencialmente que yo no puedo crear una obligación con un bien que no me pertenece. No puedo hacer uso de un patrimonio que no es mío, no está dentro de mi potestad, dentro de mi capacidad jurídica para realizar ese acto en relación con ese bien. Ahora, recordemos que sí hay un mecanismo que jurídicamente lo puede establecer, como es el hecho de que alguien a través de un documento, como en este caso sería un poder, yo puedo transferir esa capacidad mía para contraer obligaciones en nombre de otra persona sin que esa obligación me sea cargada a mi persona, sino que la haya hecho en nombre de esa otra persona. Hay teoría acerca de las obligaciones y en este caso me gustaría que ustedes traten en la lectura de irlo viendo, que tratan de justificar de alguna manera cuáles son las formas en que se van a hacer, van a crearse las obligaciones y la manera en que van a circular las cosas. En tal sentido, pues hay algunos autores que hablan de estas obligaciones, de esta teoría, y vuelven a dar los tres elementos esenciales, como es la parte de la unilateralidad, ¿verdad? Entonces dice que el sujeto, en el caso del acreedor, la cosa y la capacidad que éste tenga, ese es el sentido de cumplimiento que esta teoría le da a la parte de la obligación. Mientras que hay otros que hablan de acreedor, del deudor, más el sujeto obligado a cumplir la obligación. Este vínculo sujeto a otro sujeto nos da una idea unilateral y simple. Esto es una teoría. Entonces hay otras teorías en las cuales se dice que hay una relación de doble giro, donde la obligación queda delimitada y no en su ejecución. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, cuando hay un incumplimiento de la obligación, el acreedor podrá hacer de los cumplimientos, o sea, hacer efectivo el cumplimiento de la obligación durante la ejecución y puede cambiar las partes, unilateral puede nacer o puede darse cualquier otra de las partes, y esto se le llama el objeto complejo. Esto se hace visible en la relación jurídica. Derecho y deber es la concepción moderna de la obligación. Esto realmente es importante que ustedes los traten de analizar, porque de pronto en el código no lo van a encontrar,
¿verdad? Tendrán que buscar lectura, tendrán que hacer lectura sobre estas corrientes modernas, porque muchas veces nos encontramos encerrados, nuestro código ya tiene más de 100 años, solamente ha sido derogada el primer libro, entonces lógicamente debemos de tratar esta parte de las obligaciones con una visión más hacia afuera, más hacia lo moderno, más hacia las necesidades de cumplir, no solamente desde el punto de vista de obligaciones internas de la nación nicaragüense, sino que también de pronto podamos encontrarnos con alguna situación que permita al futuro abogado tener la capacidad, las herramientas para darle solución a situaciones internacionales. Hay otra parte que hablamos de las obligaciones anexas, a veces nacen de la principal. Vamos a tratar de hacer un ejemplo para que podamos visualizar por qué decimos que es una obligación anexa. Ustedes, la mayoría de ustedes como estudiantes, como personas, en su casa alguna vez han comprado un balde de pintura, puede ser en el Oriental, en Cinza. Una vez que ustedes compran la cubeta, esa cubeta debe de traer unas indicaciones generales, si es tóxico, cómo se debe utilizar, etcétera, etcétera. Toda esa información que trae fuera, ¿verdad? El individuo cuando llegó, él compró una cubeta de pintura, paga el precio. La obligación anexa está contenida en la información que trae impresa en la lata el producto. Aquí ya cambia esa visión que teníamos anterior de la teoría unilateral de la obligación, que el que cumple la obligación debe de ser nada más el deudor. Entonces, en este caso, el acreedor, el que te da el bien, el que te vende el bien, el que te suple la necesidad que tenés, al momento de crearse esa obligación, te puede haber dado una factura, cualquier tipo de documento, y ahí te dice las especificaciones. Usted consultó, preguntó, eso te va a dar como resultado que la persona tenga la capacidad de regresar donde este individuo a pedirle, que le sustituya, que le cambie, y si le produjo un daño, porque no le explicó que a lo mejor si le ponía agua o si le ponía cena, no sé, cualquier otra cosa, iba a producirse alguna situación que podría generar en un daño para la persona que lo estuviera utilizando. Entonces, aquí es donde esa obligación anexas nacen y se pueden ver. Este es un ejemplo sencillo, pero pudiera ser en otra situación más compleja. Esto es lo que nos da el aspecto, como decíamos, complejo. Hay una colaboración de mantener el objeto, por tanto, debe entenderse como derecho para ambas partes. Eso es lo que quiero en este momento, que se comprenda que es un derecho para ambas partes, deudor y acreedor. Deben ambos cumplir con ciertas situaciones como pagar, poder hacerlo, liberarse de algún mecanismo que se le haya dado, recibo, documento que pueda exigirse le sea entregado. Entonces, en este caso, tenemos esencialmente los elementos que nos permiten determinar en esas teorías cómo nacen y cómo se establecen las obligaciones. En esta parte quiero concluir con lo siguiente. Primero, ubiquémonos que el derecho tiene un momento y una función del derecho como tal. La obligación en el derecho moderno, especialmente, los contratos, los derechos reales, los derechos patrimoniales, la relación puramente obligacional, el fenómeno completo bilateral, y aquí insisto, bilateral, ¿verdad? Porque antes manejamos la parte unilateral, y la pluralidad del deber del deudor.
¿verdad? En este caso, deudor-acreedor. La búsqueda en el cumplimiento de la obligación y de estos derechos se deberán de hacer patente en la ejecución de la obligación. Entonces, concluimos esta primera parte diciendo que el aspecto esencial es que una vez que está pactada la obligación, que está determinada la obligación, lo que tenemos esencialmente es que saber que esto que hablamos ahorita es la estructura jurídica de la obligación. Vamos a ver un poco, para adentrarnos al tema 3, ¿verdad? Que será el del próximo encuentro. Esta tercera parte es lo que ya corresponde a esa estructura en relación a la parte jurisdiccional. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Primero, el vínculo. El vínculo. ¿Cómo nace el vínculo entre las dos personas o varias personas? ¿Verdad? Porque eso es también esencial. No necesariamente la obligación va a partir nada más de la existencia de dos personas. Pueden ser un acreedor, varios deudores, o varios deudores, un acreedor. Eso debe quedar bien determinado. Segundo, el objeto. Lógicamente, si no hay un objeto para determinar ese vínculo, tampoco vamos a poderlo establecer la obligación. Tercero, el sujeto. Los sujetos son esenciales. Y la finalidad, ¿verdad? Dentro de esto, estos son los elementos esenciales. Dentro de esto tenemos los elementos accidentales y accesorios. ¿Cuáles son esos elementos accidentales y accesorios? La actuación con poder, ¿verdad? Ese es un accidental o accesorio. Y tenemos los expresamente pactados. Cuando hablamos de los expresamente pactados, vamos a tener tres condiciones. Uno es el plazo, el cargo y, lógicamente, la condición. Cuando vamos a crear la obligación, ustedes como abogados que van a resolverle un problema a su cliente, no hacerle un problema a su cliente, va a resolverle un problema a su cliente cuando actúa como notario y va a crear un contrato, debe de tener presente cuáles son las necesidades, por qué está llegando el cliente. Una de las cosas es oír, escuchar al cliente y poder entonces determinar cuáles van a ser las condiciones, el plazo y el cargo con el cual se van a hacer o dar por satisfechas estas obligaciones. Luego tenemos los elementos naturales. En este caso, las obligaciones pueden ser naturales, ¿verdad? La dogmática le llama efecto de la obligación. Entonces, cuando hablamos de la parte dogmática, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la dogmática nos dice que las obligaciones naturales están establecidas en el Código Civil, ¿verdad? Y el Código Civil los va a señalar de manera específica. Ya les menciono más adelante cuál es el artículo, en cuanto a cuál es el efecto de esta función. Luego tenemos las obligaciones que nacen de contratos atípicos. Este funcionamiento de la voluntad, pero no está en el código. Muchas veces nosotros ahorita estudiamos a veces lo que es el factoring, por ejemplo, el John Ventura, ¿verdad? Etcétera. Hay otros tipos de contratos. No quiere decir que en el caso de Nicaragua no haya algún tipo de pronunciamiento jurídico legislativo en relación a este aspecto de contrato, pero nosotros todavía lo denominamos dentro de los contratos atípicos. Ya saben, lo atípico es porque no está dentro de un código o de una ley. ¿Qué es un elemento? Y aquí viene una parte esencial de la fuente, ¿verdad? Es un dato interno o parte, pero no un fondo. Óigase bien, dato interno o parte, pero no un fondo. ¿Cuáles son los elementos entonces de la relación obligacional? Esta pregunta esencialmente viene a ser respuesta por lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos de la relación obligacional? Primero, la fuente. Es el hecho que tiene la fuente como fuerza para producir las obligaciones. Generalmente estamos acostumbrados a repetir
y este es un problema, y quiero que lo oigan bien, este es un problema que repetimos cuando hablamos de la fuente. ¿Cuál es una fuente? Entonces la gente dice la ley, la costumbre. Esperemos un momentito. Esas son las fuentes generales. Pero si yo hablo de las obligaciones, voy a hablar como primera fuente de la obligación el hecho de que tiene la fuerza para producir la obligación. A esto me refiero al derecho positivo. Me imagino que sabrán cuánto o de qué estamos hablando cuando decimos derecho positivo. Y también esto tiene una correlación con el derecho subjetivo, cuando el individuo va a poder o tener la capacidad para ejecutar y pedir su derecho cuando se le ha violentado su bien jurídico que está tutelado por la norma. Entonces, en este caso, este es el primer elemento de la fuente de la obligación. Luego tenemos el segundo elemento, está relacionado con las declaraciones unilaterales de voluntad. ¿Qué significa? Mientras no haya la manifestación de cada uno de los individuos que están haciendo su aporte al contrato, que es el primer elemento, no vamos a tener, lógicamente, una situación real de la obligación. Tercero, es la conducta social típica del derecho. ¿Esto qué significa? Bueno, que lo que yo voy a crear como obligación tiene que ser lícito, tiene que existir, tiene que ser posible. Entonces, cuando hablamos de esos tres elementos, son la tercera fuente del derecho de obligaciones. Y luego tenemos, por último, la parte del abuso del derecho más la ley. ¿Verdad? Porque en este caso yo puedo, como notario, hacer cosas que no son debidas, haciendo un mal uso del derecho. Entonces, en este caso, nos dice, nos refiere el derecho que en las obligaciones, como fuente, yo debo de tener claro que hay una conducta social típica que está regulada por el derecho, pero que además yo debo de ver que ese acto debe de ser, puede ser lícito o puede ser ilícito. Puede haber un abuso del derecho, pero también puede haber la aplicación de la ley. Estos aspectos son fundamentales para poder entender qué es lo que estamos hablando en este aspecto. El derecho positivo es la forma en que se clasifica la fuente. Algunos hacen un enunciado o una enumeración de la ley, pero recordemos que la ley es una fuente directa del derecho. O sea, la ley es el medio esencial a través del cual el individuo puede tomar de la ley como tal los elementos que le van a permitir que eso que está elaborando, partiendo de la voluntad del individuo, está avalado por la legislación vigente. Luego tenemos, en cuanto a la simplificación, frente a la autonomía, el caso de la voluntariedad juega un rol realmente necesario en cuanto a la voluntad del sujeto. Nace del contrato, lógicamente, ¿verdad? Y su efecto hasta el acto, en este caso, si fuese ilícito. Luego tenemos otra nombre que se le da a esta parte de la obligación, es lo que se conoce como heteronomas. ¿Verdad? El otro era la simplificación frente a la autonomía, y esta es la heteronoma. Aquí tenemos la ley, la administración y la parte judicial. No juega un rol la voluntad y puede expresarse por el Estado. Esto es, lógicamente, de discreción jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que, lógicamente, si estamos hablando de la ley, estamos hablando del aspecto administrativo y lo judicial, lo que vamos a llevar allí es a que nos den frente al judicial el derecho o nos tutelen el derecho que hemos pactado en la obligación y que en este caso lo estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces las fuentes se relacionan con un carácter de generalidad del derecho de obligación. Ese es el primer punto donde ustedes deben de partir. Una vez que esta nace, pierde las características
que vienen de sus fuentes, ¿verdad? ¿Cuál es esa característica? Que este es el poder de elaborar una teoría general de la obligación con un alto nivel de abstracción. La regulación es la misma, lo que importa es que nació la obligación, ya que este le quita el contexto en que se produce esta teoría. ¿Qué significa esto? Que lo que vale es cómo nació la obligación, cuándo nació la obligación y por qué nació la obligación, ¿verdad? A veces nosotros hablamos que estos fenómenos que estamos estudiando de pronto no le hayan dónde ubicarlo. ¿Y por qué no hayan dónde ubicarlo? Porque dice, bueno, es que no sé, no firmé nada, no hice nada, solo fue. Ahí es donde nacen esas obligaciones naturales. Y de pronto el individuo fue y pagó algo donde no había ningún documento donde se hubiese pactado esa obligación y lo pagado, pagado está. Entonces yo no voy a traer o no voy a poder pedir que me devuelvan algo porque yo digo, ah, no, ya le había pagado antes y ahora le pagué más. Entonces en este caso lo que estamos tratando de decirle es que una vez que la obligación se ha manifestado y si no se ha hecho a través de los mecanismos que hemos explicado, pueden hacer una obligación natural. La fuente es un presupuesto de la obligación. ¿Ah? Entonces algo debe ser producido y esto lo dice la doctrina, como un presupuesto ahistórico. ¿Por qué ahistórico? Porque a veces no hallamos dónde ponerlo, dónde encajarlo, y por eso yo les recomiendo, les estoy diciendo, leamos, hagamos un análisis a conciencia para que podamos clasificar estas fuentes de las obligaciones y seamos capaces de darle una explicación de cómo nacieron, de cómo se dieron, de cómo terminaron, ¿verdad? Entonces, la fuente es un precepto, es un antecedente para que exista una obligación, por lo explicado antes, ¿verdad? No un elemento. ¿Es esto verdad? Bueno, ya ustedes tendrán que hacer su reflexión de manera propia, ¿verdad? Yo le estoy dando mi opinión, lo que me ha dado a mí mi experiencia y mi estudio. Entonces, yo espero que ustedes tengan la capacidad para ir a leer y puedan también hacer su análisis. Podemos analizar que la finalidad de la obligación, esta depende del contrato y no de todas las obligaciones, cuando se perfecciona la voluntad. ¿A través de qué? De la finalidad. Esta depende del análisis meramente contractual. ¿Cuál es el objeto? Permitir cosas, servicios, por ejemplo. Esto es el Código Civil, ¿verdad? De pronto, en la cosa, servicio, recuerden que en procesal civil, si le dio el estimado colega Luis del Valle, habrá explicado la parte de dar, hacer y no hacer, ¿verdad? Cuando hablamos de estas prestaciones, la conducta del deudor está dirigida a estos tres aspectos. O te prohíbo dar, o te prohíbo hacer, o debes de hacer algo. Luego tenemos que la prestación también tiene que ver con el contenido de la prestación misma, pero no tiene que ver con el objeto. Constituye la obligación, el resultado de ellas como tales, son los fines que se persiguen. O sea, cuando establezco la obligación, hay un resultado que se quiere alcanzar. Si ese resultado no se alcanza, lógicamente la obligación podría tener un problema. ¿Para qué? Para satisfacer alguna necesidad que se tiene. Esto no tiene presencia en nuestro código. ¿Qué significa esto? Nuestro código es bien taxativo al decir que cómo se establecen las obligaciones, cómo se cumplen y cómo yo puedo ir a pedir frente al judicial se ejecute lo pactado, ¿verdad? Entonces, en cuanto al vínculo, el elemento jurídico puro es abstracto, lo que ata a un sujeto con el otro y lo mantiene ligado. Recordemos que las obligaciones como el matrimonio, ¿verdad? Cuando ya se rompen, deben de buscar cómo solucionarse. Entonces, en este caso, las obligaciones mantienen ligado a los sujetos mientras coexisten. Es el vínculo coercible. ¿Por qué es coercible? Porque las partes, en este caso, pueden acudir al Estado para operar el sujeto que
contra el sujeto que ha incumplido. A esto le llamamos ejecución forzosa, ¿verdad? El Estado puede forzar al otro sujeto a que cumpla. Lógicamente, para esto, si se hizo en contrato privado o público, ya más adelante o en los procedimientos ustedes establecerán estos mecanismos. Eh, Vuelvo un poquito a las obligaciones naturales para darle el articulado. No pueden ser ejecutadas, ¿verdad? Desde el punto de vista forzoso, ya decíamos por qué. Le falta la coercibilidad. Aquí va a depender su cumplimiento de la voluntad del sujeto. Es una verdadera obligación. El vínculo no tiene un elemento de hacerme cumplir. Lo pueden ver esto y espero que de aquí lean ahora, ya leyeron los primeros 10 artículos, el capítulo 2, artículo 1839 y siguiente, tratan sobre las obligaciones naturales. Cada individuo puede abonar la obligación natural, pero no puede pedir la restitución. Eso ya lo expliqué, con esto concluyo, para que podamos, ustedes puedan hacer su propio análisis. Recuerden que el foro está abierto, va a haber un cuestionario que ustedes deberán de contestar, subirlo a la plataforma. Para esta clase, que es el día, la clase presencial es el día sábado, la fecha de entrega, tanto para los que lo van a llevar o lo están llevando en línea por dificultades de las circunstancias que estamos viviendo, o los que pueden venir y la están haciendo mixta, deberán presentar todos los trabajos a través de la plataforma. Vamos a hacer también algunas evaluaciones, pequeños quiz, que yo lo estaré pasando, serán cerrados con el tiempo y el día, fecha de entrega de las tareas del sábado en esta materia va a ser el día miércoles. A los miércoles de cada semana ustedes deberán tener entregado su tarea a las 11:59 de la noche del día miércoles. Se cierra la página y el que no entregó se quedará sin puntaje para acumular. Así que por favor lo insto a que sigamos desarrollando la disciplina, la destreza del autoestudio y cualquier duda, pregunta o sugerencia, súbala al foro que estaremos atentos a ellas para responderle. Nos vemos en la próxima clase.